Alfredo Urdazi, bienvenido a Fuera de Micrófono. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Es fenomenal, muy bien, y espero y yo te veo a ti también muy bien. Bueno, tú has hecho radio, televisión, se te conoce más quizá por la televisión que por la radio, pero hay un aspecto, una curiosidad para empezar que sí que quería hacerte una pregunta. Tú, como buen pamplonica, ¿has corrido los encierros alguna vez? Dos veces y nunca más. 2 veces, además. Bueno, después de pasar una noche en blanco, te puedes imaginar cómo es la fiesta. La fiesta, yo sostengo que es sobre todo para unas edades, ¿no? De 14 a 28, 30 años. El encierro, sabes que tiene un sentido antropológico. El encierro es un rito de iniciación en la vida, ¿no? Es como las tribus africanas mandan a los chicos solos durante una semana o durante un mes a la jungla, a la selva o a la sabana. Búscate la vida, caza y aprende qué es eso de vivir, ¿no? Bueno, pues ese mismo rito, eso es el encierro. El encierro es un rito de iniciación en el que tú estás ahí, estás solo, tienes la percepción de la soledad, no hay nadie que te proteja. La barrera sí, pero la tienes que buscar, pero estás solo como están los demás, y está el animal. Y con el animal, si tú eres un buen corredor, pues acabarás bailando, acabarás dominándolo, por lo menos tendrás esa percepción durante unos segundos, pero al principio aquello es una locura, ¿no? Porque yo recuerdo haber corrido en la Cuesta de Santo Domingo, que es el peor lugar. Los toros salen frescos. Sí, la subida, ¿no? Que hay Los toros cuesta arriba corren con más velocidad y con más soltura que cuando están en el llano, por su propia complexión física, y realmente no ves nada, ¿no? Tú oyes un ruido, oyes algún grito, sobre todo que vienen de arriba de los balcones, y de repente ves pasar una sombra negra que dura menos de un segundo. Eso es la manada. En algún sitio he leído que tú de pequeño, cuando te preguntaban qué vas a ser de mayor y tal, decías que torero, ¿no? Yo habría sido feliz siendo torero, sí. Me encantaba la torería, me encantaba lo taurino, me sigue gustando. Encuentro una gran estética y una gran verdad a todo lo que tiene que ver con los toros, desde el encierro hasta la corrida posterior. Y ahora veo los toros desde la barrera, ¿no? Ahora veo los toros desde la barrera. Bueno, de vez en cuando tengo alguno cerca también, ¿eh? O sea, no te creas tú que sí, ahí conviene... ¿Pero ¿de 4 patas o...? De 4 patas, de 2, normalmente de 2, pero con cuernos también, afilados. Conviene no perder esa gimnasia que nos mantiene vivo, ¿no? Que te hace levantarte por las mañanas como cuando vas a ir al encierro, ¿no? Con la mirada afilada y con la sensibilidad bien agudizada para no perder nada, porque en la calle están las oportunidades, también están los riesgos y el peligro. Ya. ¿Qué peligro tiene? ¿Tiene más peligro incluso que los toros el ser director de informativo de televisión española? Mucho más peligro, porque los toros tienen una gran nobleza. Ya. ¿Sabes por dónde te vienen? Sí, claro, sabes por dónde te vienen. Normalmente puedes adivinar incluso el comportamiento del toro, ¿no? Sabes que según qué días se programan según qué toros. Por ejemplo, cuando a Pamplona un fin de semana acuden miles y miles de personas que vienen de la propia Navarra, de los pueblos, de Guipúzcoa, de Vizcaya, de Aragón, de Madrid, de otros lugares de España, se concentran el fin de semana. Sábado o domingo son los días de más afluencia en el recorrido del encierro. Esos días siempre ponen toros de Miura, porque los toros de Miura son tremendamente nobles. Es muy raro que la manada se rompa y por tanto uno sabe qué esperar. Los cebada-gagos son toros muy peligrosos porque son mucho menos gregarios, son mucho más solitarios, ¿no? Entonces, bueno, el toro tiene una gran nobleza. Es verdad que la herida pues, puede ser mortal, lo ha sido en alguna ocasión desgraciada, ¿no? Pero decía el difunto Victoriano Fernández Asís, decía que en los pasillos de Televisión Española deberían poner burladeros. ¿Te acuerdas de aquella frase? Sí. Decía, deberían poner burladeros para que la gente se pudiera refugiar en las tablas, ¿no? Es curioso porque cuando se habla de presiones en la televisión pública, que yo creo que va dentro de su propia historia, siempre ha habido presiones, son presiones de la oposición, pero también del poder.
O sea, del poder establecido, del gobierno, ¿no? Porque de alguna forma, pues me imagino que el gobierno quiere que se salgan las cosas que él quiere y en la oposición, pues... Mira, normalmente... ¿Tú eso qué reflexión haces sobre ello? Las presiones son de todo tipo. Y tienen muchas veces que ver con lo personal y otras veces con lo político. Y con lo empresarial también. No nos olvidemos del aspecto empresarial, que es muy importante, ¿no? Te pueden llamar el gobierno para decir que... Pero vamos a ver, el interés que hay en las cosas que hace el gobierno es un interés, digamos, que está a la vista. O sea, han hecho determinadas medidas y tú eso, de alguna manera, tienes un compromiso de sacarlo en el telediario, porque se entiende que si se aprueba una ley o se hace una determinada declaración sobre un asunto, interesa al público, ¿no? Te hablo de mi experiencia. El gobierno era más frecuente que llamaran los jefes de prensa de los ministerios a posteriori para, digamos, para expresar su queja, porque no sabía... por la razón que fuera, ¿no? Sí. Luego había otras presiones de tipo personal, ¿no? Por ejemplo, Zaplana llamaba mucho para que se le sacara de un determinado lado. No sé cuál era su lado bueno, pero él sostenía que tenía un lado bueno. No sé si lo tenía. Alguno tendría bueno, ¿no? Pero siempre llamaba para quejarse porque la Cámara, que en el Consejo de Ministros estaba situada para hacer un plano más abierto, le cogía del lado, pues no sé, del izquierdo, y él decía que su lado bueno era el derecho. Y entonces esa era su obsesión. La oposición llamaba antes y después, porque normalmente pues, tiene más dificultad para colocar su mensaje y por tanto tiene que insistir más. Y luego estaban las presiones de las empresas. Las empresas se juegan mucho con determinadas noticias. Si tú vas a contar que hay un brote de legionela en el sistema de ventilación de unos grandes almacenes, pues te puedes imaginar que los grandes almacenes se van a sentir tremendamente presionados para decir, oye, en la medida de lo posible no digas mi nombre o mi marca, o si lo dices, dilo solamente una vez, ¿no? Entonces, es verdad que te pasas el día contestando el teléfono y te pasas el día atendiendo peticiones que a veces son legítimas, que la mayor parte de las veces no son legítimas y que a veces son tonterías supremas. Cuando tú escribiste el libro Días de Ruido y Furia, de alguna manera ahí pues hablas de la persecución que tú sufriste, no solo profesional, sino, como decías, también personal, ¿no? Llega un momento en que dices, hasta aquí hemos llegado, porque hay que tener, no sé, bastante fortaleza y convicción para aguantar en ese puesto lo que tú aguantaste, ¿no? Bueno, sobre todo en la última etapa, ¿no? Bueno, veníamos ya también de... Sí, yo he vivido épocas muy, muy complicadas en Radio Nacional. A que ya venía, de alguna manera, con un cierto conocimiento de lo que son esas cosas, ¿no? Radio Nacional... España a las 7, España a las 8... Bueno, yo empecé en la madrugada, pero luego fui responsable de informativos de fin de semana y luego fui responsable del diario de las 8 de la tarde, que es la etapa anterior a mi etapa en Roma de 3 años. En aquella época era Diego Carcedo el director de Radio Nacional. Y aquella etapa fue una etapa muy complicada, ¿no? Estoy pensando en... Ese es el tiempo del famoso asunto de Guerra, el hermano del vicepresidente del gobierno, ¿no? Con todo lo que conllevaba aquello, ¿no? Y había se creó en Radio Nacional una figura que era una especie de censor al que había que llevar las noticias antes de darlas, ¿no? Yo recuerdo el día que roban el sumario, el del caso Guerra, en los tribunales de Sevilla. Bueno, la noticia sale a las 8 menos 5 de la tarde y yo miro al cuartito donde se suponía que debía estar el censor y no le veo. Y entonces, ¿qué problema? ¿No? Digo, bueno, pues obviamente si el censor no está, esta noticia hay que darla porque es una noticia relevante, ¿no? Y aquel día abrimos con esa noticia, el informativo, a los 2 minutos de estar hablando por la alcachofa, por el micrófono, apareció en la pecera el censor, muy enfadado. Bueno, y al día siguiente me llamaron al despacho del director y el director me dijo, Alfredo, ¿qué quieres? ¿México o Roma? Y le dije Roma, de cabeza, y me fui a Roma 3 años. Entonces, uno ya viene sabiendo en qué terreno está jugando, ¿no? Oye, ¿te arrepientes de haber pronunciado las siglas de Comisiones Obreras? Pues mira, no.
Es decir, no, ¿por qué? De haber leído era CCO. Fue un acto de rebeldía. Porque ni yo pacté esa lectura ni estaba de acuerdo con ella. Entonces, una manera de decir que me rebelaba contra eso fue esa forma, que se lo tomaron algunos como una especie de gran ofensa, ¿no? Cuando, sí, yo creo que fue un gesto primero de rebeldía y, hombre, también un poquito de sentido del humor, ¿no? Porque los sindicatos en televisión española tienen un poder los sindicatos enorme, ¿no? Tienen muchísimo poder, sí. Los sindicatos no solamente influyen en la política empresarial de la casa, sino que también siempre han intentado, y sobre todo en aquella época, estamos hablando de la época de Aznar, que había una gran oposición sindical, a pesar de que Aznar, pues, por ejemplo, con la reforma laboral, pues terminó claudicando, ¿no? Y retirando aquella reforma que había preparado el ministro Aparicio. Pero siempre ha tenido mucho poder. Y en aquella época tenían siempre buscaban influencia en la línea editorial. Es decir, si tú ibas por un determinado lado, pues ellos protestaban. Si tú ofrecías determinada programación, se quejaban. Si tú dabas determinadas noticias, se molestaban. Si no dabas otras, también. Entonces era un actor, yo creo que siguen siendo un actor importante dentro de la casa, y controlaban mucho lo que... la producción de programas también. Bueno, la producción intentaba colocar algún amigo, ¿no? Bueno, la producción de programas, podemos entrar en detalles, ¿no? Vamos, si tú lo quieres. ¿O? Sí, no tengo ningún problema. Yo recuerdo a un viejo amigo, Álvaro de la Riva, que fue director de televisión, de la antena de televisión, que me contaba una vez que, bueno, había pensado que, tú sabes, aquel programa del concertazo, que hacía Argenta. Sí, Fernando Argenta. Sí. Al que todos tenemos en tan buen recuerdo. Bueno, se hacían Torrelodones, se hacía en el Casino de Torrelodones, ahí se desplazaban unidades móviles, iluminación, sonido, en fin, todo lo que conlleva una producción de televisión de un programa complejo como era aquel, con público y demás, ¿no? Bueno, y un día se queda libre un estudio, uno de los grandes estudios de Prado del Rey, se queda libre. No sé qué programa estaban haciendo allí, se dejó de hacer y aquel estudio estaba infrautilizado. Entonces a este director se le ocurre decir, bueno, oye, vamos a traer el concertazo, lo vamos a hacer aquí, ahorramos costes, ahorramos tiempo, bueno, mejoramos la productividad de lo que es el complejo de Prado del Rey, ¿no? Y entonces dice que cuando estaba a punto de firmar el papel que trasladaba el programa de un lado a otro, llegó un capo de los sindicatos, cuyo nombre prefiero ahorrarme, y le dijo, director, me han dicho que vas a cambiar el concertazo de lugar de rodaje. Y el otro le dijo, sí, la verdad es que lo tengo encima de la mesa y lo tengo entre lo previsto para firmar hoy. Y este sindicalista le dijo, yo que tú no lo haría. ¿Cómo? Sí, yo que tú no lo haría. ¿Por qué no lo harías? Digo, no lo haría porque, claro, nuestra gente deja de cobrar dietas, deja de cobrar el dinero del kilometraje, van a perder dinero y, por tanto, vamos a manifestarnos en contra de este cambio y vas a tener muchos problemas. Todo el mundo sabe que cuando un sindicalista dice vas a tener muchos problemas, está hablando de sabotaje. Sí. Y aquel programa se siguió haciendo hasta que terminó en el Casino de Torrelodones. Oye, esto es un ejemplo. ¿No sentiste en algún momento una falta de apoyo por parte del gobierno de entonces, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, No, Javier, yo hacía mi trabajo. Quiero decir que cada uno es responsable de... Pero ante esos ataques, cuando los ataques subieron de tono, bueno, nadie se... Bueno, sí sé de alguien que te defendió a muerte y que es bueno también recordarlo. Javier González Ferrari en las comparecencias en el Congreso, que cada vez que se metían con Urdazi decía, lo que haya hecho Urdazi lo he hecho yo porque es el hombre que yo he nombrado, ¿no? Siempre demostró, primero, una gran profesionalidad, segundo, un gran conocimiento de lo que era la casa. Él venía de haber sido director de informativos, por tanto sabía perfectamente cómo se jugaba. Había sido director de Radio Nacional de España, tenía una trayectoria, la ha tenido siempre, una trayectoria profesional brillante. Era además un amigo. Yo siempre sentí su cercanía y su apoyo, y en ese sentido, para mí bastaba con eso.
Para mí bastaba con que mi director general estuviera ahí y estuviera defendiendo, no solamente a mí, sino a profesionales de la casa. Es decir, que las presiones que yo sufría como director de informativos, había muchos profesionales de la casa que estaban en la base, que estaban en la redacción, que estaban rodando noticias y estaban haciendo información, que la sufrían exactamente igual, si no mayores que yo, porque ellos tenían, digamos, al enemigo en la mesa de al lado, ¿no? Porque, digamos, la presión era en todos los niveles. Yo siempre recuerdo cómo alguien que el 12 de marzo del año 4 llega con una información, con una entrevista que le ha hecho al portero de Alcalá de Henares, de un edificio de Alcalá, donde apareció la famosa furgoneta. Este señor le hace una entrevista a este portero con cámara oculta y el portero asegura que esa furgoneta no estaba ahí por la mañana, había sido colocada a posteriori. Por tanto, era una prueba preconstituida, no era un elemento, digamos, que uno pudiera tener en cuenta a la hora de valorar la autoría de los atentados. Bueno, pues esta persona llega con esa entrevista, un portero que asegura esa mañana del día 11, esa furgoneta no estaba ahí, se aparcó mucho después y, bueno, tuvo un intento de agresión. O sea, hubo colegas suyos de la redacción que quisieron lincharle. O sea, estamos hablando de ese ambiente. En ese ambiente se desarrollaba el trabajo. Es decir, la presión era a todos los niveles. Era una presión política, una presión profesional, era una presión sindical. Era, bueno, una batalla permanente. Bueno, sí. La verdad es que a mí me pilló bastante más joven que ahora y probablemente bastante más inconsciente, y por eso la pude aguantar con más o menos integridad, ¿no? Evidentemente, si me pilla ahora, yo al segundo minuto habría dicho, señores, aquí se quedan ustedes con este asunto, hagan ustedes con ello lo que quieran, ¿no? Porque además a ti te ha tocado torear, fíjate, estoy recordando ahora, 11M, Prestige, el 11M, la huelga general. Y la guerra de Vietnam. No soy tan mayor, Javier. Estabas ahí para que, como la última entrevista fue con Diego Carcedo, se me ha ido Santa al cielo. La guerra de Irak. Me refería a la guerra de Irak. Sí, quiero decir que eran tres temas difíciles de resolver fueron tres momentos, en una televisión pública, tres momentos muy delicados que nos darían para estar hablando durante todo un día, cada uno de ellos, ¿no? ¿Cierto? Sí. Que además, es decir, se mezclaban muchas cosas, ¿no? ¿Cuál fue el más difícil? Porque ir a Galicia a hacer el telediario y de escuchar detrás... Bueno, sí, allí nos montaron un lío una noche, pero bueno, no pasó de ser una anécdota, ¿no? Lo de Galicia se politizó. En fin, yo creo que para desgracia de los gallegos. Es decir, que no, en fin, fue una situación complicada, ¿no? Pero no fue más complicada que la guerra de Irak, donde también todo estaba absolutamente politizado, ¿no? Es decir, yo recuerdo el día en el que los americanos lanzan este cohete contra un hotel, muere un cámara de Telecinco y aquello se convierte en una protesta contra Aznar, como si hubiera sido, las cámaras se ponen en el suelo y los periodistas dejan de hacer su trabajo para acusar al presidente del gobierno de la muerte de Couso. Sí, que yo creo que aquello también fue un momento tremendamente tenso, ¿no? La huelga general, por supuesto, que lo fue. Todo, sí, esos 2 años, del año 2 al año 4, fueron 2 años complicados. Tú te fuiste de la tele, pues 5 minutos, como decía García, 5 minutos antes de que te echaran. Te fuiste. Luego has pedido la incorporación o sea, tú tienes una excedencia. Sí. ¿Y cómo está eso? Porque parece ser que te la denegaron, ¿no? Está en manos, sí, te la deniegan siempre de oficio, ¿eh? Dicen, no hay sitio para usted. Eso está en los tribunales, está a la espera de que un juez decida quién tiene razón. Pero yo, terminada mi excedencia de 10 años, pedí el reingreso. Tienes derecho a volver, ¿no? Tengo el derecho a volver y lo pedí durante varios años, de manera sistemática, reiterada y con el mismo motivo. No tenemos en este momento sitio. Hombre, sitio hay bastante, ¿no? Mientras han ido entrando productoras privadas. ¿no? Y mucha gente que estoy seguro que está en su derecho de ingresar en televisión española. Han entrado productoras privadas y han suprimido programas con el pretexto de que no tienen redactores suficientes para mantenerlos, ¿no?
Bueno. Se critica ahora quizá menos a los telediarios que en tu etapa, porque parece que, bueno, todo el mundo habla de... ¿Sabes qué pasa, Javier? Que sí, en aquel momento los telediarios eran líderes de audiencia. No. Y nos veía un 30% de la audiencia. Y ahora los ve un 8, un 9%. Y la influencia y la repercusión. Entonces claro. Tenían una gran influencia, tenían una gran repercusión y por tanto la batalla se libraba en televisión y especialmente en los informativos, ¿no? O sea, ahora alguien conoce la repercusión de las comisiones de control en el Parlamento de Radio y Televisión Española, pues prácticamente no tienen ninguna repercusión ni se convierten en noticia, ¿no? En aquella época Javier González Ferrari iba a la comisión de control y era algo que tenía una enorme resonancia, ¿no? Sí, lo viví. La tenía, claro, lo viví de cerca. Tú lo viviste de cerca, tú estabas aquí en esas comisiones, ¿no? Bueno, yo creo que era, pues que yo creo que aquella fue una etapa de televisión española muy brillante. Sí. No lo digo solo por los informativos, lo digo también por la programación. Es decir, que hay una época, recordemos Operación Triunfo, recordemos Cuéntame, recordemos apuestas de programación que han marcado la historia de la televisión en España. Entonces aquello tenía una enorme repercusión. Recuerda que aquellos telediarios de formato breve que se hacían en el descanso de los partidos de fútbol de la Champions tenían 10 y 11 millones de espectadores que estaban allí durante 10 minutos viendo noticias, ¿no? Entonces, por tanto, aquello contaba y aquello tenía un enorme valor. Oye, el poder de la televisión, sobre todo a nivel popular, es enorme. En tu trayectoria, la gente a lo mejor olvida que tú estuviste 14 años, quiero recordar, en Radio Nacional de España. Sí, señor. Que hiciste España a las 7, España a las 8, que fuiste corresponsal en Roma 3 años, ¿no? 3 años, 93-96. Es un poco, bueno, está así montado, pero quiero decir, como hombre de radio, quizá tienes ahí una trayectoria tan importante o más que en la televisión. Bueno, pero está oculto, vamos, digamos. Que no. Bueno, claro, hombre, es normal, ¿no? Es decir, esto es como está una vez preparando a una directiva en estas cosas de las entrevistas, me decía con lamento. Decía, mira, a mí me conoce, una época que me conocía toda España porque salí un día abrazada a un enorme pirulo de plástico verde en un concurso de los de la televisión, un concurso, en fin, donde no recuerdo qué programa era, donde les hacían a las personas hacer cosas que rayaban en el ridículo, ¿no? Y lo decía con lamento. Digo, bueno, es que la televisión tiene una gran repercusión, la televisión es imagen, la ve todo el mundo y por tanto deja un recuerdo como tal imagen mucho más durable que la radio. La radio es otra cosa. Sin embargo, es un medio, los que lo hemos probado, que amamos, porque es un medio pobre, es un medio simple, es un medio muy cercano, es un medio en el que hablas de tú a tú con el oyente, es un medio que te permite hacerlo en mangas de camisa, sin necesidad de maquillaje, y en el que todo depende de ti. En la televisión todo depende de grandes equipos que tienen muchas personas que tienen que hacer tareas muy particulares y todo tiene que estar perfectamente engarzado para que funcione como la maquinaria de un reloj, ¿no? Si falla algo, falla todo. En la radio es tu capacidad de evocar con la palabra, tu capacidad de contar. Entonces sí, yo pasé 14 años de radio. También te cuento, Javier, que sin esos 14 años de radio, mi paso por la televisión hubiera sido mucho más anodino, mucho menos apasionante para mí, porque a mí la radio me enseñó a hablar. Una buena escuela, ¿no? Me enseñó a hablar por la televisión, me enseñó a improvisar cuando falla todo. Cuando en la televisión falla todo, y hay muchas veces que falla todo, alguien tiene que decir algo coherente y con sentido. A mí eso me lo enseñó la radio y me enseñó el valor y el poder de la palabra. Y eso lo trasladé a televisión y a mí eso me ayudó. Hay profesionales de la televisión que te lo dicen y te lo reconocen, como cuando no has tenido un entrenamiento de radio, tu desarrollo en televisión es más limitado que si lo has tenido, ¿no? Y en la radio me lo pasé muy bien, me lo sigo pasando muy bien. En Roma me imagino que, hablando de pasártelo bien, bueno, te tocó, creo que era el Papa Juan Pablo II, el que estaba cuando tú llegaste. Ya le cogiste un poco mayor, pero bueno, luego llegó
luego llegó Benedicto XVI, ¿no? Sí, pero esa etapa a mí ya no me coge. Ya. Yo el tiempo que estuve fue el papado de Wojtyła. Era Wojtyła, sí. Sí, pero para que te hagas una idea, ya había tenido el famoso tumor en el intestino que le extirparon, había tenido por supuesto el atentado de Ali Akça, y había tenido ya, en aquella época tuvo alguna caída en el baño, me acuerdo que se fracturó la clavícula, si no me equivoco, pero era un papa del que ya Giancarlo Zizola, que ha sido un gran vaticanista, publicó un libro que se titulaba El sucesor, porque en aquella época ya se hablaba de sucesión. Sin embargo, fíjate lo que después llovió, que le quedaban todavía 21 años de papado. A mí me coge, pues mira, ahora ha sido actualidad. Yo asisto al primer meeting político que da Berlusconi en su vida, que lo da en Roma. Sí. Y yo, vamos, lo digo porque... Cuando se pasó a la política, ¿no? Sí, lo digo porque mi mujer podría negarlo si fuera falso. Yo vuelvo a casa esa noche y le digo a mi mujer, he estado en el meeting de un tipo que viene de la empresa y que va a ser primer ministro, digo, porque yo no he visto nunca tanto entusiasmo entre el público que asistía al meeting. Bueno, fue en el Paleur, un pabellón deportivo en un barrio nuevo de Roma, y Berlusconi era un gran innovador en el mundo de la empresa, en el mundo de la televisión y en el mundo de la política. Recuerdo que dio un meeting que duró 1 hora y media, en el que no tuvo papeles en la mano, no había un atril, había en el escenario una enorme bandera de Forza Italia y un señor en primera fila que iba paseando de un lado a otro del escenario respondiendo preguntas del público. Y los cautivó. Se los llevó al huerto con una capacidad de persuasión impresionante. Me tocó, obviamente, una parte de la Tangentópolis. Me tocó asistir al primer aviso de sumario judicial que le mandan a Berlusconi cuando gana las elecciones, se convierte en primer ministro y la magistratura de Milán lo tumba, enviándole lo que llaman en Italia el aviso de garantía, ¿no? Que es, le hemos abierto a usted un sumario, lo hacen en plena cumbre de la Alianza Atlántica y ese mismo día Berlusconi dimite y pasan a los gobiernos técnicos famosos. Has escrito varios libros, bueno, entre otros precisamente de lo que estábamos hablando, del papado, de cómo se elige un papa. ¿Qué opinión tienes del papa actual? Porque es muy diferente, o sea, entre medias de Juan Pablo y luego está Benedicto, que es totalmente diferente, ¿no? Este nuevo, no sé, ¿qué opinión te mereció? Si pudiéramos catalogar a los papas por digamos, etiquetarlos por virtudes, yo te diría que, y le robo la idea a Paloma Gómez Borrero, a cada uno lo suyo, ¿no? A ciascuno il suo, que dicen en Italia. Te diría que Wojtyła era la fe, Benedicto XVI era la esperanza y Bergoglio es la caridad. Por eso se llama Francisco. Digamos que en su expresión y en su comunicación es un papa al que yo creo que podemos ponerle a veces el adjetivo de populista, ¿no? Es decir, a veces simplifica demasiado las cosas. Aunque luego cuando vas al fondo de lo que dice y profundizas un poco más, te das cuenta de que es tan riguroso como pudo serlo Benedicto XVI. Tiene una forma de ser muy argentina, muy extrovertida, y por tanto muy... Peronista, ¿no? No, yo no le llamaría peronista porque sería ponerle un adjetivo político que yo creo que no le va, ¿no? Pero es desconcertante. ¿Sí? A mí me desconcierta, por ejemplo, cómo le ha costado tomar posición frente a la tiranía de Nicaragua. Cómo le cuesta tomar posición frente a dictaduras como la venezolana o la cubana, ¿no? A mí eso me cuesta entenderlo. Me cuesta que a veces tiene actitudes... que está buscando hacer pastoral en el mundo de la izquierda, ¿no? Que es un mundo que probablemente pues es un área por conquistar, que es difícil y que le va a costar, y me parece bien que lo haga. Quiero decir que yo creo que sí, que a través de la caridad y de la solidaridad, pues hay un discurso que es netamente cristiano, católico, ¿no? Pero a veces da la sensación de que hace concesiones
al mundo político que no deberían estar en la agenda del Papa. Cuando tú sales de televisión, bueno, pues de alguna forma te reinventas y te pones a trabajar en televisión, incluso haciendo monólogos en el programa El Club de Flo. Aquello funcionó. No sé, ¿no te planteaste decir, voy a convertirme un poco en un showman? No, mira, todos aquello de... Eso que fue un poco como un desahogo. Es aquello de Whitman, lo necesitabas quizá también, a lo mejor, después de todo lo que habías vivido. Es aquello de Whitman, ¿no? Cada hombre contiene multitudes dentro. Hombre, yo no me gusta la palabra reinventarse, ¿no? Aunque yo creo que está bien traída, pero yo prefiero más bien la palabra... hacer otras cosas. Bueno, redescubrirse, ¿no? Sí. Claro, mira, Javier, eso no hubiera sido posible, el Club de Flo, si yo de chaval, yo me eduqué con los salesianos. Uh-huh. Los salesianos siempre han tenido una gran vocación e inclinación por el teatro. Uh-huh. Y yo hice mucho teatro de joven y aprendí mucho teatro. Aprendí, entre otras cosas, me vino muy bien porque yo era un chaval muy tímido y me ayudó a soltarme, a hablar en público, a tener más seguridad, ¿no? Al final uno convierte sus defectos intenta convertirlos en virtudes, ¿no? A través de ese mecanismo de la sublimación. Y a mí me quedó una vocación teatral, me parecía muy divertido, ¿no? Incluso ese cangrejo que tienes en el estómago antes de salir al escenario es el mismo que tienes antes de que se abra el micrófono y es idéntico al que tienes antes de que el regidor te diga estamos dentro en televisión. Y para mí fue recuperar una faceta de mi vida que había quedado ahí atrás aparcada y que cuando me lo ofrecieron, quien me lo ofreció tenía la seguridad de que iba a decir que no y fue el primero que se sorprendió cuando le dije, bueno, vamos a probar, ¿no? Me pareció muy divertido, me pareció, descubrir la televisión del entretenimiento que no tiene nada que ver con la televisión de los informativos. Sí, claro. Te digo más. Es que está mucho mejor pagada. Y te diviertes porque, claro, aquello era... Sí, a raíz de aquello te ofrecieron incluso irte a Supervivientes o algún otro programa de ese estilo. Sí, algunas cosas. Sí. Y otro programa que hacían patinando sobre hielo. Todo tipo de circos, ¿no? Yo lo pasé muy bien en aquella... Conocí gente muy interesante, aprendí mucho, me reí mucho y casi gano, quedé segundo. El que ganó en aquella edición fue el torero Igares. Bueno, fue muy divertido. Ya te digo, fue descubrir otra televisión. Allí no había llamadas, allí no había presiones, allí no había sindicatos, ni malas caras, ni broncas, ni peleas, todo era divertido. Había que preparar el monólogo, había que ensayarlo, tenías un profesor que te indicaba cómo podías mejorar el acting, la manera de meterle técnicas de teatro al monólogo para que aquello fuera más eficaz. Y había un día que se grababa el programa y todo el mundo se reía. Y luego había libertad. O sea, yo podía decir a un monólogo que no. De hecho, dije a uno que no. Esto no se sabe, pero un día, aprovechando que yo había trabajado con la que soy reina de España, pues alguien me presentó un monólogo que era un poquito, cargaba las tintas sobre dos cuestiones, sobre Leticia Ortiz y sobre el Papa Benedicto. Lo del Papa Benedicto se hacía incluso con un cierto tono de blasfemia, ¿no? Y yo, todo el mundo sabe, cuando he trabajado en 13 Televisión he tenido algún problema por eso. Siempre he defendido la libertad de expresión. Yo creo que cada cual es responsable de lo que diga, ¿no? Pero en aquel monólogo dije, no lo voy a hacer. Oye, y me lo cambiaron. Ahora que hablar de Leticia, va a ser inevitable. Yo sé que es una pregunta que te hacen siempre en las entrevistas, pero ¿tú has vuelto a hablar con Leticia después de haber sido compañera tuya en la presentación del telediario? Sí. ¿Y la notaste muy cambiada o cuando no quería...? Bueno, pues todo el mundo en un papel como ese cambia, ¿no? O adopta una posición más institucional, que es la que debe ser, ¿no? Es inevitable. Pero vamos, que es el papel que está haciendo, ¿te parece? Yo creo que lo está haciendo muy bien. Sí, lo está haciendo muy bien. Y volviendo un poco a la política, ahora mismo estamos en una etapa a un mes o menos de un mes de las elecciones generales del 23J. ¿Tú vas a ir a votar o te vas de vacaciones? No, Javier. No, hombre, yo pregunto si vas a ir a votar. Por supuesto, voto siempre. Sí.
Voto siempre. Yo creo que la abstención no cabe. Ya. Ya, el que no quiera votar, que no vote, obviamente. Sí, está en su la derecho, playa ¿no? puede esperar. Pero creo que es un ejercicio de responsabilidad. Claro. Un ejercicio de responsabilidad. Oye, si te dan a elegir entre Sánchez y Zapatero, ¿tendrías algún problema con cuál te quedarías de los dos? Pues te diría aquello del chiste, ¿no? Ese que derrapa y se cae por un precipicio y se queda agarrado a un árbol, ¿no? Y abajo está el abismo. Esto lo contaba Eugenio, si no me equivoco. Sí. Abajo está el abismo. Abajo está el abismo y de repente oye una voz. Dice, hijo mío, no te preocupes, suelta tus manos y déjate caer. Soy el Altísimo. En esa caída mis ángeles te recogerán y te llevarán a tu casa sano y salvo. Y este hombre dice, ¿hay alguien más por ahí? Pues te digo lo mismo, ¿no? ¿Hay alguien más, Javier? ¿Quién te dio más caña, el Rubalcaba o Pepiño Blanco? Porque esos eran un poco los muñidores. A ver, Pepiño Blanco, ¿no? era muy activo, era muy ruidoso, era muy alborotador, muy espaventoso, ¿no? Zapatero era más frío y era más malo. Yo cuando decían aquello del talante, bueno, estos días se ha descubierto el talante cuando alguien le llevó la contraria en el programa de Herrera en COPE, ¿no? Y de repente alguien ha dicho, ¿pero qué? Pero fíjate, estaba desatado. Digo, no, pues ese desatado yo lo conocí hace muchísimos años. Pepiño era más... Pepiño recuerdo que en una ocasión con el director general, que era José Antonio Sánchez, le amenazó con atarse a la verja de Torre España en protesta por los informativos, ¿no? Digo, bueno, hombre, ahora se podía atar ahora, ¿no? Es decir, ahora se ataría con una cadena de Gucci o de Dior. En aquella época no había empezado a frecuentar las gasolineras. Y sí, era ruidoso, era el portavoz en la comisión, y entonces, bueno, pues le gustaba, como le dijo una vez Mariano Rajoy, le dijo, ustedes como los capones de Villalba. Le gusta engordar y que le vean, ¿no? No sabe que en Navidad le van a cortar la cabeza. Zapatero era más frío. Zapatero utilizó mi nombre en los mítines de cierre de campaña cada vez que de los tres, el más honesto, fíjate lo que te voy a decir, mi impresión, yo hablo mucho con él, era Rubalcaba. El más noble. Yeah. Sabías siempre quién tenías delante y sabías qué tipo de herramientas utilizaba en su presión. Era el más noble de los tres. Oye, ahora, bueno, como empresario de la comunicación, Ludiana es una de las empresas que tú tienes. ¿Cómo ves la evolución que está viendo desde el otro lado, si quieres, la evolución de los medios de comunicación e incluso también de la televisión? O sea, estamos viviendo un momento quizá de transformación por lo digital, no sé, si quieres hacer una pequeña reflexión ya para terminar. Porque bueno, ya ves que lo que hay hoy es un minifundio de canales de todo tipo. Hay sí, una enorme... Claro, la radio, ahora por ejemplo, tú también estás en ello, ya se emites igual por internet que ¿no? Ya la radio clásica está cambiando, ¿no? Nosotros queremos una radio que se llama estudioradio.live y que emite por internet. Y eso te permite llegar a una audiencia oceánica. Lo único que tienes que conseguir es ser visible. La televisión lo mismo, la televisión se ha fragmentado completamente, ¿no? Y estamos viendo cómo fenómenos que han llenado nuestra vida pública, como Sálvame, un programa en el que yo he participado con entusiasmo, bueno, pues han muerto, ¿no? Es el final de una época. El final de Sálvame es el final de una época de la televisión. El giro que está experimentando Telecinco, pues es el final de otra época, ¿no? Que otros canales pues han vivido pues con más o menos salud ese cambio. Hoy la gente joven no se informa por la televisión convencional, se informa por mil y otras maneras, ¿no? Hay una proliferación de medios. Claro. El problema, como siempre, es cómo hacemos rentable todo eso, ¿no? Cómo se sobrevive ahí, cómo evitamos... Yo estoy viendo mucho, por ejemplo, en esta campaña política, cómo está emergiendo, se está poniendo a la luz que hay periodistas que están trabajando en los dos lados. En el lado de las agencias de comunicación, pero a la vez tienen firma en periódicos. Entonces dices, bueno,
y esta esquizofrenia, ¿cómo la resuelves, ¿no? Porque yo siempre he tenido claro que estás en un lado, no estás en el otro, y si estás en el lado en el que yo estoy ahora, como agencia de comunicación, no puedes estar en el lado de quienes escriben en medios convencionales, ¿no? Entonces, esto es complicado y a la vez vivimos una crisis de credibilidad de los medios como nunca se ha conocido. La gente no cree en los medios de comunicación tradicionales, prefiere otras vías, otras fuentes, otros canales. Pues muchísimas gracias, Alfredo. La verdad que ha sido un placer pasar este rato contigo. Y nada, y recordar algunas historias buenas y malas y algunas de personas. Todos los colores. Gracias, Javier. A ti. Un placer.